Buenos días, estamos desde nuevo desde la plataforma Carranza Incumple en una de nuestras charlas. Hoy tenemos a una persona muy importante que nos puede dar luz a todo lo que se trata de conocer de don Ramón de Carranza Fernández de Reguera. Es don José Luis Gutiérrez Molina, de Cádiz, 1952, historiador y psicólogo, miembro del grupo de investigación de la UCA de la historia actual, director científico de la página Todos los Nombres y también miembro de la Asociación Andaluza de Memoria Histórica y Justicia. Fue premio de Memoria Histórica en el año 2011 y tiene un surtido catálogo de obras, para mí todas fantásticas, que nos relatan cómo se ha movido la sociedad, los movimientos sociales desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX. El canal de los presos, la idea revolucionaria, la insurrección de los campesinos de Jerez en 1892, la tiza, la tinta y la palabra del maestro José Sánchez. Solo llevaba un mundo nuevo en su corazón. La biografía de Miguel Ondiola, anarquista, el tema de Casas Viejas, la justicia del terror, El pueblo en la calle, que habla de Puerto Real y la reconversión, y biografías también, como de Federica Montseny, aquí en su estancia en Andalucía, y sobre todo de un libro que nos ha llamado siempre mucho la atención, Ese es un rojo, publicado hace poco. También dentro de la página de transparencia del ayuntamiento, en el informe que está, es una de las personas que trabaja en ese informe y ha trabajado también o colaborado en distintos cortos como El Ángel Rojo, ¿verdad? Esa sería una semblanza muy cortita de una vida llena de trabajo de don José Luis, y lo tenemos aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, José Luis. A ustedes por invitarme a estar y buenos días, claro. Buenos días. Bueno, empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta yo creo que es obvia. ¿Quién era Carranza? Bueno, Carranza, Ramón de Carranza, como habéis dicho vosotros muchas veces, los otros Carranza, bueno, pues son como los otros Gutiérrez o los otros Granados o los otros Sainz. Ramón de Carranza Fernández de la Reguera, pues fue un militar, un marino, hombre de personas de ideas muy conservadoras, que va a realizar su carrera política en bajo dos dictaduras, bajo la dictadura de Primo de Rivera y la dictadura de Franco, que durante la Segunda República va a ser diputado por uno de los partidos más conservadores del espectro político y que en definitiva, para lo que nos interesa, va a ser la persona a la cual los golpistas de julio de 1936 van a confiar la gestión del Ayuntamiento de Cádiz, depuesto por ellos, por los golpistas, y que durante su periodo, porque Carranza va a ser alcalde prácticamente hasta su fallecimiento en 1937, pues se va a desarrollar el periodo más duro y con mayor número de asesinatos, de muertes de personas gaditanas, de gaditanos, de todos aquellos que los golpistas consideraban que eran un peligro o que no tenían espacio por distintas razones en el nuevo Cádiz, por utilizar sus palabras, en la Nueva España que pretendían crear. En ese sentido, Carranza puede ser encuadrado dentro de ese mundo caciquil de los caciques, que funcionaron durante mucho tiempo bueno, y habría que pensar que hoy no funcionan, pero quizás seamos demasiado optimistas en ese sentido, ¿no? Y que, sobre todo durante la dictadura de Primo de Rivera y también durante el franquismo, pues va a desarrollar una política
como todo buen cacique, de mano blanda cuando puede hacerlo y de mano dura cuando considera que puede hacerlo. En definitiva, Carranza no es sino una figura más del mundo reaccionario español que en la coyuntura del golpe de Estado del 36 se adhirió a los golpistas y de alguna forma participó políticamente en todo el proceso depurativo que se realizó durante ese verano del 36 y el otoño. En ese sentido, como alcalde, como presidente de la comisión gestora nombrada por las autoridades golpistas, pues Carranza, digamos, desarrolló la labor de depuración de todos los rojos que se encontraban en el ayuntamiento hasta alcanzar una cifra de varios centenares de represaliados. Yo creo que eso puede ser un resumen en cuanto nos atañe de la figura de Ramón de Carranza. Muy bien. En ese papel que desempeña Ramón de Carranza, porque hay muchas voces, yo no diría tanto que lo defienden, pero que sí que lo justifican, que dicen que, bueno, que su labor tampoco era, no era responsable directo de todas aquellas represalias, aquellos asesinatos, sino que es prácticamente como que era una obligación de tener que firmar ciertos informes que le llegaban y que prácticamente que no tenía otra salida que aquello, ¿no? ¿Cuál era realmente su responsabilidad en todos estos informes? Hombre, su responsabilidad en tanto persona que acepta, evidentemente pudo no haber aceptado la alcaldía y haber seguido en segunda fila sin meterse directamente, sin mancharse en las manos en lo que estaba ocurriendo en la ciudad, porque no hay que olvidar que los asesinatos que se producen en Cádiz no son ni fruto de la casualidad, ni fruto de la venganza, ni para saldar viejas deudas o rencillas, sino que forman parte de un programa establecido de represión por quienes realmente mandaban en la ciudad, que eran los golpistas. Yo me resisto a llamarles militares porque a partir de julio del 23, del 23 de julio de 1936, el gobierno de la nación, que es el gobierno republicano, lo ha expulsado del ejército y han dejado de ser legalmente militares, ¿no? Otra cosa es que con su triunfo la legalidad, que no legitimidad golpista, se imponga. Carranza por supuesto, Carranza no mató a nadie directamente, no lo necesitaba, había otra gente que lo hacían, pero Carranza como persona que acepta formar parte del entramado gubernativo, porque no deja de ser, como al no ser democrático, es un entramado gubernativo el que se forma por decisión de quienes mandan, que vuelvo a repetir, que son las principales autoridades golpistas de la ciudad, empezando por López Pinto, Enrique Varela, Jaime Puig, los encargados de llevar a cabo la justicia militar, la Delegación de Orden Público, que es la que de alguna forma centraliza toda la represión, pues Carranza es responsable, si queréis llamarlo, políticamente de lo que ocurre en la ciudad en un momento en la que él es alcalde. La necesidad de ser alcalde, pues yo creo que no se sostiene. Podía haberse negado, además una persona como Carranza, de avanzada edad y con su currículum, pues no creo que hubiera tenido mucho excesivo problema en pasarle, digamos, de la alcaldía, no haber aceptado, ¿no? Y haberle dejado el marrón a otra persona. De hecho, Carranza, un hijo de Ramón de Carranza que se llama igual que él, en el nombre de pila y primer apellido, pues también es alcalde, en este caso, en Sevilla. Es decir,
que la familia Carranza, aparte de esa implicación política, también va a estar relacionado con los golpistas, con su relación en el norte de África, donde juega un papel otro de sus hijos, importante, José León, en las relaciones que tiene con Alemania e Italia, porque no hay que olvidar que la supremacía militar de los golpistas se va a conseguir a través de las aportaciones armamentísticas, es verdad que bien cobradas, ¿no?, por Alemania e Italia a través de la zona del protectorado. Es decir, la Carranza, y no solamente él como persona, pues forman parte de ese entramado administrativo, por llamarlo de alguna forma, que montan los golpistas una vez que ellos ven que el golpe de Estado ha fracasado a nivel nacional y que aquello ya no va a ser, como decía Mola, una cuestión de semanas o incluso un par de meses, sino que va a ser algo mucho más complicado, y tanto que lo fue, que terminó convirtiéndose en una auténtica guerra de frentes, ¿no?, con la participación ya de grandes unidades militares, aviación, carros de combate, la Marina, etcétera. Pues Carranza va a formar parte de esa nueva administración golpista, carente de legalidad, carente de legitimidad y sobre todo responsable en última instancia de lo ocurrido en Cádiz. Hitler tampoco creo que asesinara a ningún judío con sus manos, ¿no? Pero quiero pensar que poca gente niega la responsabilidad del canciller Hitler en lo ocurrido a partir de 1942 en los campos de concentración nazis, ¿no? Y por hacer un apunte, José Luis, él no participa activamente en los asesinatos porque no lo dejan, porque creo que solicita ser el que mande la milicia cívica en Cádiz, ¿no? Bueno, no, él no solicita, no solicita, sino él propone la creación de la milicia cívica. Es decir, los golpistas se van a encontrar con un problema. Una vez que, como ya he dicho, se dan cuenta que el golpe de Estado ha fracasado, que tienen necesidad de empezar a movilizar a sus fuerzas armadas, se van a encontrar con el problema de que su retaguardia, por llamarlo de alguna manera, no es una retaguardia fiable, sino que tiene que ser una retaguardia controlable, tiene que ser una retaguardia vigilada y además tienen que llevar a cabo una política de represión. Y para eso, en las distintas ciudades se van creando una serie de cuerpos nuevos que van a tener tanto labores de vigilancia de la ciudad, de las calles de la ciudad, como de participación en las detenciones de los vecinos, como en la, política represiva ya directa de detención de las personas que van a ser represaliadas, y que Carranza lo propone la creación de esa unidad a finales de julio, creo recordar, que se va a llamar la milicia cívica, que se va a crear en el Salón del Pleno del Ayuntamiento a raíz de una convocatoria de Ramón de Carranza, y algunos de cuyos miembros van a dejar tristes recuerdos, ¿no? Por poner un ejemplo, el famoso, todavía habrá familias que recuerden y quizás hasta tiemblen ante ese nombre, José María Purcell, por ejemplo, ¿no? Exactamente igual que una de las personas más activas en el proceso represivo de la ciudad, pues va a ser un cabo de la Guardia Municipal, José Guerrero, que va a participar dentro de ese servicio de información que se va creando, porque la represión está perfectamente organizada, controlada desde arriba por los mandos militares, por los mandos golpistas, y establecida a través de una sucesiva serie de pisos que van por la Delegación de Orden Público, que es la última encargada. Junto a ella
a partir de enero, marzo del 37, pero antes también, pero sobre todo a partir de la primavera del 37, va a tener un importante papel lo que sería el Consejo de Guerra, la justicia, entre comillas, militar golpista, y después desde la Delegación de Orden Público va a haber ya un tercer nivel, que es el que directamente recuerda a la gente, el que detiene en la calle, el que detiene en el domicilio, el que realiza la tarea de información y compra a los delatores y a toda aquella persona que quiere participar de esa persecución, porque hubo muchas personas en Cádiz que se escondieron y finalmente en algunos casos fueron detenidas tras una delación, y que lo van a llevar a cabo fundamentalmente patrullas dependientes de la Delegación de Orden Público, formado por policía y guardia civil, patrullas de las distintas fuerzas milicias golpistas como Falange o el Requeté, y la milicia cívica creada por Carranza, por el ayuntamiento, para, como ya he dicho, colaborar en el mantenimiento del orden interior de las ciudades en un momento en el que ya las fuerzas del ejército tenían que ser dedicadas a su labor, es decir, participar en las operaciones bélicas. En toda esta parte que es lo suficientemente grave por sí misma, ¿no? ¿Qué le diría usted a aquellas personas que dicen que, bueno, que yo siempre le he llamado al estadio Carranza, y para mí el estadio se llama Carranza y ha trascendido, ¿no?, a lo que es la figura a la que se le rindió homenaje, que para mí eso ya ni existe, ni me acuerdo, ni lo sé. Y que yo le voy a seguir llamando Carranza, y quiero que el estadio oficialmente se llame Carranza, porque realmente ya al quitarle el Ramón D queda despersonalizado, se le quita cualquier vinculación con la persona. ¿Qué piensa usted de este tipo de postura? Bueno, yo creo que tiene un doble aspecto, uno lamentable, que es el de no hay peor sordo que el que no quiere oír, porque le ha ido o muy bien así, o le cumple una función de autoafianciamiento de su personalidad, de su confianza, y la otra cuestión es que es consecuencia de la desinformación, de esas políticas de olvido de las cuales forman parte el miedo de antes y el miedo de los años 70, 80, de la transición, y que han llevado a esta situación que en otros países sería inadmisible. Es decir, no hay que olvidar que la única dictadura, y más una de las dictaduras más sangrientas europeas de los años 30, que nunca fue derrotada y que si desapareció, entre comillas, fue a costa de una especie de transacción, de la transición, fue la franquista. Por lo tanto, que nunca, ni siquiera durante la democracia, y podría incluso añadir que ni siquiera hasta hoy mismo se han realizado auténticas políticas de memoria para que la sociedad sepa de dónde viene y actúe en consecuencia, y no blanquee o no tenga la capacidad de decir, bueno, eso fue ya muy antiguo, eso ya no, a mí no me afecta, yo no lo sé. No es verdad, eso te va afectando, y llega incluso, socialmente me refiero, ¿no? Y llega incluso en mi opinión, ¿no?, a tener un problema de salud mental colectiva, ¿no? Una sociedad que es capaz de blanquear a personas que son responsables de una manera u otra de la muerte, del asesinato de 600 personas de la ciudad, que mantiene con mano de hierro un régimen dictatorial, no personalmente, puesto que muere en el 37, pero que sienta las bases para el mantenimiento de ese régimen dictatorial
durante casi 40 años, pues blanquear la figura, pues me parece que indica una debilidad social de la colectiva, de la sociedad española, de sus referentes, que es muy preocupante. Es muy preocupante porque si no se tienen las ideas más o menos claras, cualquier historia puede colar, ¿no? Lo estamos viendo en estos días con lo ocurrido en este pueblo de Toledo, ¿no? Donde los bulos van desarrollándose y van circulando y van amplificándose sin ninguna autorreflexión social. Yo también quisiera decir que yo a veces, bueno, uno ya tiene su edad, ¿no? Y entonces cuando dice, yo lo he llamado toda la vida Carranza, bueno, será toda tu vida. Yo desde pequeño iba con mi padre al Trofeo y bueno, después ya me fui de Cádiz y tal, siempre he seguido al Cádiz desde distancia, ¿no? Pero que yo recuerde, y la memoria con la edad es traicionera, pero que yo recuerde, siempre cuando se decía ir al estadio, cuando se abre el estadio, el nuevo estadio, se decía vamos al estadio. Esa idea de que Carranza se utilizaba prácticamente desde la creación a nivel popular, digamos, identitario. Yo recuerdo andar por el Bosque Rebeca, nosotros vivíamos por San José, ¿no? Ir con mi padre andando, lo cual era toda una excursión en aquella época hasta el estadio, por lo que hoy es la Laguna, que en aquel momento era un bosque, pues los comentarios eran vamos al estadio, mañana nos vemos en el estadio y tal. Algo, así que para mi vida no se le llamaba Carranza, para lo que es mi vida era el estadio. Y yo creo que algo de eso hay porque cuando, ya lo he dicho en alguna ocasión, cuando se realizan las obras de soterramiento del tren y se van creando las distintas estaciones hasta llegar a Cortadura, ¿no? Y salir hacia San Fernando, se pone una parada en el estadio. Sí. Y a nadie se le ocurre, y estamos hablando del año 2000, no recuerdo ahora mismo la fecha del soterramiento de inauguración, pero yo creo que incluso es posterior al propio paso doble de Manolo Santander, ¿no? Donde sí se utilizó la palabra Carranza. A nadie se le ocurre ponerle, por supuesto, Carranza secas, nada, ni Estadio Carranza, se le pone tal como para la gente de la generación como la mía de ese momento, yo creo que identificaba el lugar, el estadio, vamos al estadio. Es decir, que ese teórico arraigo, pérdida de formar parte de una identidad colectiva del cadismo es muy reciente. Yo no digo que para las nuevas generaciones ya le suene Carranza, sobre todo a partir del paso doble de Carnaval, ¿no? Pero para otras generaciones yo no me siento identificado, puesto que durante años de mi vida, desde que lo recuerdo hasta que me fui de Cádiz, finales de los 70, pues lo que a mí me sonaba era vamos al estadio, el partido, el trofeo Ramón de Carranza, también se decía el trofeo, muchas veces nadie le ponía el apellido porque no había otro trofeo, era ir al trofeo, ¿no? Una cuestión, José Luis, que siempre lo he tenido yo en mente. A principios de los 80, tras la llegada de la democracia, en Cádiz se le cambia la nomenclatura a las calles. Yo en aquella fecha estaba en el colegio de Generalísimo Franco y yo era alumno y le cambiaron al colegio del campo, que era como se llamaba. A la calle Almirante Cabrera no se le llamó calle Mirador. Después yo he conocido realmente quién ha sido Ramón de Carranza hasta hace recientemente, a pesar de que yo era cadista desde los 4 o 5 años. Yo creo que en una anécdota con mi hijo hace una semana que me decía, papá, yo no me puedo creer que tú no supieras quién era Ramón de Carranza. ¿Cuál fue la razón por la que no se dio el paso de cambiar el apellido, el nombre del estadio, de la avenida, en esos años primeros de la democracia? Si estaba ya documentado la repercusión, la actuación, los hechos que cometió Ramón como alcalde. Y también otra duda,
En su caso, como conocedor de la historia social andaluza, ¿cuándo conoció usted, cuándo tuvo ese periodo reflexivo que seguro es que tuvo como gaditano, de el estadio de mi ciudad, la avenida principal de mi ciudad, sigue manteniendo el apellido, el nombre de Ramón de Carranza, y no fue hasta recientemente cuando se le quitó el nombre a la avenida? Vale. Bueno, eso incluye varias cuestiones. Una primera cuestión es la forma con la que se hizo la transición. Es decir, la transición española se hizo bajo lo que en aquella época se llamaba el ruido de sables. Se podía llegar hasta donde se pensaba que la fuerza, el búnker, lo que se llamaba en aquel momento el búnker, es decir, las fuerzas más duras que permanecían fieles al relato y a la idea de la construcción social del Estado, ¿no? Golpistas permitían, y que por lo tanto era una transición. Y en ese marco pues se daba como 2 pasitos adelante y 1 atrás. Como todo régimen, ya lo hicieron los golpistas, ¿no? Una de las primeras cosas que hicieron fue cambiar todo el nomenclator de las calles de Cádiz una vez que dieron el golpe de Estado, ¿no? En el mismo 36 o al principio del 37, no recuerdo ahora exactamente, pues se borra, se le cambian los nombres a las calles de Cádiz que se habían puesto durante el periodo republicano. En 1979, con la nueva corporación municipal, la primera corporación democrática, pues se realiza un profundo cambio de renovación del nomenclato para sacar a las principales figuras golpistas. Yo recuerdo que yo no estaba en Cádiz en ese momento, pero sí hubo sus más y sus menos, por ejemplo, con la placa de Varela allí en el Palillero, ¿no? En lo que es la plaza del Palillero. Y en ese momento, quienes gestionaban el ayuntamiento debieron pensar que mejor no tocar este caso. Es lo mismo que ha ocurrido con el cambio de nombre. Realmente el cambio de nombre, yo creo que por un lado aprecio la labor del ayuntamiento, del equipo de gobierno municipal anterior a este que lleva ya un año en el poder, de afrontar esta cuestión, pero también lo que se quiso hacer de una forma lo menos traumática posible, que al final se ha convertido o se convirtió por todas las incidencias que tuvo, buscando un mayor apoyo al sentimiento popular, se convirtió más que en una solución, en un problema. Es decir, el ayuntamiento, exactamente igual que pretende hacer ahora el ayuntamiento del alcalde García, ¿no? De este nuevo equipo de gobierno municipal, pues tiene potestad para cambiarle, ponerle el nombre que quiera a un edificio que es municipal, que es de su propiedad, y que simplemente lo único que hubiera hecho falta hubiera sido hacer lo que quieren hacer ahora. Sin embargo, en un rasgo de buena voluntad, pues se pretendió hacer de una forma, digamos, más democrática, que finalmente se convirtió en un guirigay y que incluso está dando pie a su utilización, ¿no? Como una forma de lo que no se debió hacer. En este sentido, el cambio de nombre, ¿por qué permaneció Carranza? Pues exactamente, no ignoro las razones de que tuviera el equipo de Carlos Díaz, perdón, en su momento, para no entrar en esa cuestión. Posiblemente en aquel momento todavía, y hay que loar a la familia Carranza actual, en aquel momento la familia Carranza no hubiera permanecido tan de perfil como lo está haciendo ahora, porque a diferencia de lo que está ocurriendo con el caso de Pemán, la familia Carranza está manteniendo una actitud completamente exquisita, y a la cual hay que reconocerle
esa actitud, digamos, positiva que está teniendo ante una cuestión que pretende convertirla en una cuestión política, y más que política, partidaria, quienes acusan de llevar a la política. Es decir, aquellos que dicen o que pretenden despreciar o menospreciar este asunto diciendo que son cuestiones políticas, lo que están haciendo es utilizar de una forma política partidaria un hecho para sus intereses. Es tonto negar que la actuación pública de los ciudadanos, tanto individuales como colectivamente, no hacen política, faltaría más. Para eso estamos en una sociedad pretendidamente democrática, y hacer política que se confunde con hacer política partidaria, con una política de partido, que no es exactamente lo mismo, es lo que están utilizando quienes pretenden arrumbar el tema al mero enfrentamiento entre opciones partidarias políticas. Y en este caso, tan político es cambiarle el nombre de Carranza como volvérselo a poner. Eso, quieran dar las justificaciones que quieran autoconvencerse de que blanqueando la figura de Carranza están haciendo una actitud, están haciendo algo para el bien, digamos, entre comillas, de la ciudad, no deja sino de poner de manifiesto una actitud partidaria política, porque piensan, no lo sé si acertada o desacertadamente, de que participar en esta cuestión, que ha sido una insistencia, por lo que yo sé, quizás vosotros sepáis mucho más que yo de esa cuestión, o ha sido una insistencia las propias juntas directivas o de parte de los actuales propietarios del Cádiz Club de Fútbol, seguir con este tema abierto cuando parecía que había quedado zanjado ya más allá de los rumores de fondo, ¿no?, que pudiera haber, y de gente que pudiera seguir diciendo, pues yo lo llamaré Carranza toda la vida. Bueno, pues llamaré Carranza, como yo sigo llamando a la Plaza Argüelles de Sevilla, la actual Plaza de Cristo de Burgos, ¿no? Pues bueno, o como yo sigo llamando a la calle Prim, no compañía, ¿no? Porque durante toda mi vida la calle Prim era la calle Prim, me da igual que ahora se llame compañía, pero más allá de esas opciones individuales, que faltaría más, todo el mundo tiene derecho a hacerlo, otra cosa que le entiendan o no, ¿no? Yo sí. Bueno, todavía en Cádiz, si se dice Prim, yo creo que lo entendemos, ¿no? Pero quizá con el paso del tiempo llegará un momento en que no se entienda, y va a ser el problema de quien llame Prim a la actual calle Compañía. Pero más allá de eso, optar como equipo de gobierno municipal, representante de una parte de los gaditanos, con el poder, digamos, que le da la legislación democrática de utilizar el cambio de nombre, no deja de ser sino una cuestión política partidaria. Están haciendo misma política como todos aquellos que pensamos que no redunda en beneficio de una ciudad, en beneficio de una sociedad, de la sociedad de esa ciudad, seguir llamando a uno de sus edificios emblemáticos, como es el Estadio, con el nombre de quien tuvo una participación destacada en una de las páginas más negras de la historia de la reciente de la ciudad. Se quieran autoconvencer de que al quitarle el nombre, pues yo creo que ni se lo creen, nada más que hay que ver las reacciones en la prensa cuando se comunicó la noticia del cambio de nombre. Fueron reacciones políticas completamente, los editoriales del Diario de Cádiz, algunos articulistas en la prensa nacional. Es decir, no engañan a nadie, no pretenden engañar a nadie más que utilizar un subterfugio de yo tengo ahí una marca que se está desemantizada. Bueno, si está tan desemantizada y es el nombre de un droguero donde hay muchos Carranza del País Vasco, porque no invitan a la familia del País Vasco, de los Carranza del País Vasco, a asistir
y le dedica a asistir al cambio de nombre y le felicitan porque está dedicado al Carranza, a todos los Carranza del Valle de Carranza del País Vasco, por ejemplo. Y sin embargo, pues se lee la prensa nacional y todos sabemos de lo que estamos hablando. Otra cosa son los subterfugios mentales y en última instancia jurídicos que se quieran hacer, porque todo el mundo sabemos que la verdad todo depende del color con el cristal que se mira. Y ni la verdad histórica, ni la verdad judicial, ni la verdad política en definitiva deben ser verdades absolutas. Y que eso es un camino que al final el que establece su verdad es porque el que más fuerza ha tenido, mejor hacerlo, o ha optado o ha conseguido el refrendo de una verdad judicial, que en ningún caso, repito, significa que vuelva a ocultar. Yo siempre recuerdo lo que me dijo una vez un juez, ¿no? Cuando estamos hablando de los sumarios de los consejos de guerra y tal, me dijo, mira, José Luis, que sepa, que tenga presente que en los juicios, dándole el valor de juicio a los consejos de guerra golpistas, pero bueno, que en los juicios todo el mundo, entre comillas, miente, porque todo el mundo busca defenderse y busca conseguir el objetivo. Uno que sea absuelto, el fiscal que sea condenado, y entonces se establece, hay sus requisitos, por supuesto, para optar a que no haya, digamos, equivocaciones gruesas, y se establecen los peritajes, las pruebas, etcétera, pero que en definitiva todo el mundo utiliza los recursos que tiene a su mano, legales por supuesto, para conseguir su objetivo, su verdad. Entonces yo creo que la sociedad debe ser considerada adulta y no hay que engañarla, o es un mal camino pretender seguir engañando a la sociedad, porque eso puede dar, en mi opinión, beneficios a corto plazo, pero lamentablemente a largo plazo va a ser una sociedad más inerme, más fácilmente manipulable, con menos conocimiento. Yo creo que la libertad se basa en la elección, y para tener elección, pues libertad de elección, hay que tener información. Si nosotros no sabemos los componentes de un producto, pues difícilmente podremos elegir entre dos productos de dos marcas del mismo producto. Y en este caso, pues claramente se intenta meter un fraude de ley por la escuadra, no sé si de Fondo Norte o de Fondo Sur, por la escuadra del estadio a la sociedad, y no sé con qué interés, porque realmente yo no sé ese empecinamiento por parte de la directiva del Cádiz del cambio de nombre, y sobre todo teniendo en cuenta que no son precisamente referentes locales, ¿no? Sino que son una propiedad o son gestores que no vienen de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuál es el interés último que hay detrás de ese empecinamiento que se puso de manifiesto desde el momento del cambio de nombre y que ha seguido manteniéndose, que ha vuelto a reaparecer en un momento en el que ya parecía que estaba calmo. Yo sé que me estoy extendiendo demasiado, pero quisiera decir una cosa. Yo creo que las sociedades, los ciudadanos, las ciudades se identifican por una de las cosas que las identifican son sus símbolos públicos. Cádiz, yo creo que siempre ha sido identificado con la patria de la Constitución Liberal, en 1812, la Plaza de España, que es un edificio público que de la importancia actual que tiene el estadio se denomine con el nombre de uno de los participantes en una de las páginas más negras de la sociedad, no ya solamente gaditana, sino española, me parece un desdoro para Cádiz. Cádiz debe ser o continuar siendo conocida, y hay muchos pasos que dar para que Cádiz sea ese referente de esa ciudad liberal que acoge a las Cortes, que impregnan a la sociedad de 1812, donde se promulga la Constitución, que acoge a todos los participantes,
que se convierte en uno de los sectores más progresistas de la burguesía nacional, como tiene lugar durante la Primera República. Hace poco, con el apoyo del mismo ayuntamiento, han regresado a Cádiz los restos de Eduardo Benot. Eduardo Benot sería hoy calificado como de un auténtico hooligan, un auténtico marginal, ¿no? Eduardo Benot, republicano federal, anticlerical, agnóstico, etcétera. Hoy día sería considerado, pues digo, un liberal. Ese es el Cádiz al cual a mí, por lo menos, me gustaría tener como referencia, no el Cádiz, no la ciudad, que un edificio municipal como el estadio tenga el nombre de un golpista. Yo no sé si nos queda mucho tiempo, pero hay un tema que a mí porque muchas veces, de hecho a mí me pasó no hace mucho en una especie de un debate en la radio, donde se quiere poner un poco en la balanza las cosas buenas y las cosas malas, como si fuera equilibrado, ¿no? Porque ya nada más que con lo que hemos visto de esta época del 36 al 37 de este año ya es suficiente, ¿no? Pero entre las cosas que se comentan buenas, que es de la parte donde Ramón de Carranza fue alcalde durante la dictadura del Primo de Rivera, que también lo han escrito, se ha escrito todas las cosas que hubo en Cádiz, la promoción de los servicios públicos, etcétera. En esa parte, entre comillas, buena, hay también una connotación que es que la ciudad quedó prácticamente en quiebra y existe lo que se llama, que desgraciadamente no es conocido en profundidad, pero que está ahí, el informe Barahona, sobre cómo se produjo todo el desfalco de las arcas de la ciudad en ese tiempo en que Carranza estuvo esos 4 años durante la dictadura de Primo de Rivera y donde hizo, entre comillas, las cosas buenas, ¿no? Bueno, yo a las personas que dicen eso les recomendaría que simplemente, no solamente y se empaparan del informe Barahona, que es un informe administrativo complejo, sino yendo simplemente a las páginas de la prensa y ver las polémicas que ocasionó los supuestos grandes beneficios que hizo Carranza por la ciudad, como la construcción de la Plaza de Toros, que acabó con una sociedad quebrada y teniendo que asumir las deudas del ayuntamiento, como la creación de un edificio de la calle Arbolí, donde se pretendía de alguna forma crear una especie de movimiento obrero dócil o cercano a la figura de Carranza, que se activara al movimiento obrero de clase, a la UGT y a la CNT, o la municipalización de los servicios públicos y cómo se realizó y los beneficios que de ellos obtuvieron. Yo creo que Carranza, como todo populista de extrema derecha o reaccionario sería más bien, porque yo creo que Carranza ni siquiera llega a ser fascista en el sentido que el fascismo tiene un componente de cambio, tiene un componente de creación de nueva sociedad que corresponde al siglo XX. No me voy a extender con eso. Yo creo que Carranza, como la actual extrema derecha española, es una extrema derecha profundamente reaccionaria y ligada al antiguo régimen, es decir, hasta el mundo liberal del cual forma parte la extrema derecha actual, pues tiene elementos, ¿no? de ello, le resulta demasiado moderno a personajes como Pemán o como los Carranza. Y Carranza, pues, actuó de una forma caciquil. Ya ha dicho que antes que el cacique actúa o bien de forma con mano blanda o con mano dura, ¿no? El palo o la zanahoria. Y ese fue lo que intentó hacer Carranza cuando Carranza, incluso Cádiz fue una de las ciudades en las que hubo que tuvieron que repetirse las elecciones municipales de abril del 31 porque en Cádiz se habían producido fraude electoral y compra de votos, etcétera, de las cuales la Junta Electoral del momento
pues dio fe y finalmente se cambió, se repitieron las elecciones a finales de mayo. Es decir, Carranza es un populista de extrema derecha dentro de la figura de una dictadura y realiza esas tareas populistas que van más bien en beneficio de determinados intereses que los de la ciudad, que en algún momento esa actuación pueda llevar a cabo, pueda suponérsele como un beneficio por la ciudad, puede haber gente que lo piensa. Lo quiero pensar y no quiero ser excesivamente demagogo, lo ocurrido con el edificio de la Plaza de Toros, que finalmente tuvo que ser derribada por la luminosis, ¿no? Y que la propia sociedad creada finalmente tuvo que municipalizarse porque aquello era una auténtica ruina. Algo tan viejo y tan moderno, ¿no? Pues las aventuras bursátiles de los bancos al final hemos tenido que pagar todo, ¿no? Bueno, financieras, no bursátiles, sino financieras de los bancos, pues al final lo hemos pagado todo. Bueno, pues ese beneficio que suponía para Cádiz tener una nueva plaza de toros moderna y tal, pues al final lo tuvieron que pagar los gaditanos, y de todas esas irregularidades, digamos, fue lo que el nuevo ayuntamiento republicano dio pie al informe Barahona para hacer una gestión, el informe realizado por un funcionario llamado Barahona, dio pie para evaluar lo que habían encontrado, que era un ayuntamiento prácticamente en la quiebra. No sé si te he respondido. Sí, perfectamente. Es que es un tema un poco ahí que estaba un poco olvidado. Gracias. Yo creo que es tremendamente ilustrativo, ¿no? La semblanza, la historia que nos ha contado José Luis, el diálogo, la entrevista que ha tenido con nosotros. Y con esto creo que terminamos la entrevista. Eternamente agradecido, José Luis, y a ver si conseguimos entre todos, pues entre los titulares que nos has dado, pues evitar el blanqueamiento de Carranza como nombre de dictador y que no nos metan ese gol por la escuadra, ¿no? Que has comentado. Yo daros las gracias a vosotros por vuestra iniciativa, por lo que estáis desarrollando a través de la plataforma Carranza Incumple, que creo que es de una importancia vital, no solamente a corto plazo para evitar este fraude de ley, para evitar ese gol como por la escuadra derecha, siempre habría que tenerlo presente, ese gol que pretenden hacer, sino para hacer una labor más ciudadana, más de profundidad ciudadana, que se echa en falta desde la pedagogía, desde la información. Yo creo que vuestra actitud beneficia al cadismo en el sentido que le van a hacer más conscientes de su propio club. Es un club que, bueno, habría que hablar también, sois conocedores quizás mejor que yo de la historia del club, pero un club... Manolo Granado es historiador del club, Manolo. Pues tú sabes también que como Cádiz, tal como lo conocemos ahora, la historia tiene esos guiños. Su primer partido fue uno de sus primeros partidos, fue contra la escuadra alemana nazi, que es un equipo de los marineros de la escuadra alemana nazi que atraca en Cádiz en 1937, ¿no? Porque el Cádiz como tal, aunque hay otros equipos que se han llamado Cádiz y son anteriores, pues forma de esa unión de club que finalmente, pocos días antes del golpe de Estado, se forma, y habrá habido otros partidos, tú lo sabrás mejor que yo, pero ese cartel que anda por ahí, que supongo como todos hemos visto, quizás sea de los primeros partidos del Cádiz, de la continuidad histórica administrativa del Cádiz actual. Bueno, el Cádiz necesita tomar la afición del Cádiz, que a fin de cuentas el Cádiz es de la afición, aunque hoy día sea una sociedad anónima deportiva y la afición casi, con perdón para los aficionados, no quiero ofender, son una comparsa, ¿no? Que le da color a las decisiones administrativas y de negocios que hacen los propietarios. Debe ser consciente que su equipo será mucho mejor, más sano como de salud mental y física si tiene presente su historia y sobre todo
los elementos que la conforman, como en este caso el estadio, que si ser del Cádiz, todo el mundo piensa que es del Cádiz, ¿no? O mucha gente, por lo menos. Así es, sí, así es. Bueno. Pues muchas gracias, ¿no? Pues muchas nada, gracias, gracias. José Luis, muchas gracias y hasta pronto. Pues Sí. hasta pronto. Ya nos vemos por Cádiz y nos conocemos Sí. personalmente.